Abrimos la mesa de En Perspectiva en este lunes 12 de marzo del año 2018 y lo hacemos saludando a la bancada femenina. Ligia Almitrán, bienvenida de nuevo. Gracias, buenos días. Martina Sanguinetti, que debutó hace una semana, socióloga, 25 años. Buen día también. Buen día, muchas gracias. Por lo visto. La tratamos bien. La trataron bastante bien, o por lo menos es muy corajuda y vuelve. Un gusto tenerte de nuevo, Martina. Muchas gracias. Vamos al otro lado, Pablo Carrasco, buen día. Buen día. Y Oenir Sartú, que regresa después de unos días ¿de qué? ¿Dónde estabas? ¿Cómo dónde estaba? No, porque hubo muchas especulaciones a propósito de tu ausencia justo la semana del Día Internacional de la Mujer. Sí. ¿Te referís al secuestro que sufrí? No, ya me lo dije. No, tuve una audiencia a las 9:30, creo, de la mañana ese día y no pude venir. Increíble. Hubo gente que sostuvo que te habíamos sacado ese lunes. Exacto. Bueno, yo ayudé, yo lo dije por ahí, Emiliano me prohibió ir, no sé qué, y un colectivo femenino me secuestró, pero no. Todo lo que Tiré toda la mugre que podía. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a nuestra agenda de esta mañana. Tenemos que dejar las sonrisas a un costado. Esto que viene es duro, ¿no? Es de la realidad amarga de las últimas horas. Una mujer de 30 años, embarazada de 5 meses, fue asesinada por su expareja en el balneario La Coronilla, en Rocha, este sábado, y se convirtió en el 6º femicidio del año 2018, de lo que va de 2018. El anterior ocurrió en la madrugada del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, en Salto, cuando un hombre mató a su expareja con una escopeta, luego de balear a uno de los policías que la custodiaba y que falleció en el acto. Las dos mujeres habían denunciado a sus victimarios por violencia doméstica y a pesar de que a una no se le podía acercar su expareja por orden judicial y a pesar de que la otra contaba con custodia policial, bueno, ninguna de las dos logró evitar escapar a la muerte. ¿Cómo recibieron estas dos noticias tan fuertes? ¿Quién empieza? Bueno, Pablo. Yo arranco. Yo siento que es difícil hablar de estos temas tan sobrecalientes, ¿no? Porque hay piedades que cumplir, digamos, hay recato que tener pero porque a su vez son cosas injustas, son cosas muy cobardes, ¿no? Que te pueden hacer pensar mal o te pueden hacer concluir, puede que el análisis que uno venga en la cabeza en condiciones normales se transforme casi en ofensivo con los cuerpos calientes, ¿no? Y que tengamos también, me imagino, muchas veces estas cosas que sacuden tanto generan reacciones muy primarias, inflaciones punitivas, cosas demagógicas de los políticos, reacciones muy hormonales que son en el fondo muy demagógicas, y todo eso me parece que cuando uno aborda un tema de estos está con algún riesgo de cometer alguna cosa de esas. Yo creo que estamos esto nos está saliendo mal, esto es un fracaso. Creo, no tengo las estadísticas, en eso es mucho más estudioso, pero creo que no ha bajado demasiado. Yo ayer anoche repasaba un poco la polémica con Teresa Herrera y recuerdo que era más o menos la misma época, porque estaba por ser la marcha y llevaban 8, creo que eran 8 mujeres. En 17, el año pasado. Ahí está. Sí. Y este año llevamos 5, ¿es así? 5 o 6. No te sé decir todavía. Pero digamos, no cambia demasiado. Entonces, yo tengo un análisis después de esta primera intervención de que a mí me parece que hay, es inevitable pensar en lo de Einstein, ¿no? Si hacemos lo mismo, ¿por qué va a cambiar? ¿No? Ya están las tobilleras, ya están las penas, ya está el delito de femicidio, ya están las penas funcionando al mango y todo igual. Así que en mi segunda intervención me gustaría ver un poquito de lo que se puede desde los actores, sociedad, victimario y víctima, cambiar. Ligia, empezamos contigo del otro lado. Sí. Lo primero que yo diría que es que sigo bajo un estado de asombro impresionante cómo esto sucede con tanta virulencia, con frecuencias realmente asombrosas. Las cifras siguen siendo cifras elocuentes. Curiosamente,
asombrosa y dolorosamente el 8 de marzo, esto que sucede en Salto. Acá se ha hecho mucho hincapié también en la presunta omisión de uno de los muertos, que es el policía, pero acá el lío es el matador. El policía no tenía puesto el chaleco antibalas. El chaleco antibalas. Pero no importa, me parece que importa poco en el sentido siguiente. Supongamos que tenía el chaleco antibalas. Igual fue baleado. Estamos hablando de eso, ¿no? De que la expareja de la mujer entra a la casa y balea al primer policía que se le pone delante porque quiere... Lo otro es eficiencia del baleador. Claro. Sí, pero estamos hablando de eso, de una violencia desenfrenada, ¿no? Lo que pasa es que se señaló que también hubo una responsabilidad. Lo dijo el ministro Bonomi. Exacto, me estoy refiriendo a eso, que hubo una responsabilidad del policía que no tenía el chaleco antibalas. Pero acá hay una responsabilidad previa. ¿Qué pasó con esta persona que había sido denunciada por violencia? Hubo un dictamen judicial que dice que la víctima tenía que tener custodia. Pero ¿qué hicimos con el que cometió justamente estos homicidios? ¿Qué pasó? Lo alejamos nada más. Y además esta ¿Qué hicimos en lo previo, decís tú? ¿Qué hicimos en lo previo? Esa es una pregunta que me hago. Lo mismo con este otro homicidio, con la mujer embarazada, que después dicen que se reconcilió. ¿Pero qué hicimos? ¿Los alejamos solamente? Y ahí nos enfrentamos a otra realidad. ¿Qué pasa con todo el sistema carcelario? ¿Qué pasa con todo el sistema judicial? ¿Qué pasa con la aplicación del nuevo código? Hoy te estaba escuchando. Es decir, es de una complejidad tal para que todos estos mecanismos se puedan imbricar de tal manera que sean eficaces que... eso es el asombro que yo decía hoy, más allá de lo emocional, para que pueda funcionar aceitadamente. ¿Pero qué estás sugiriendo tú? Que en los casos de agresiones de hombre a su pareja, sí, hay que tomar la medida debió haber sido, por ejemplo, una especie de prisión preventiva o algo de ese estilo? Yo no soy una experta en derecho penal, para nada. No lo ejercí nunca y no lo ejerzo. Pero se nota que alejándolos no es suficiente. ¿Pero esto es derecho penal estrictamente o es derecho de familia? ¿Por dónde se tramita? No, desde el momento que es un tema de violencia es penal. Es penal. También hay muertes. No, pero antes, cuando se denuncia la violencia. Y bueno, hay amenazas. Hay una categoría ahí que son los juzgados especializados, que si bien no son estrictamente penales, pero por el tipo de medidas, claro, por el tipo de medidas que pueden tomar, yo tampoco soy especialista en penal, pero por el tipo de medidas pero hay amenazas, hay amenazas, ¿no? Sí, por eso hay denuncias de hecho que son delictivos, de algún modo, habría que pensar que sí, que de algún modo hay punto de contacto entre lo que decía Pablo y lo que planteaba Ligia. Estamos fracasando, lo que se está haciendo hasta ahora parece no ser efectivo. ¿Tú qué decís? Sí, no, yo creo que no es efectivo, y no es efectivo porque está mal el diagnóstico. Esto para mí está clavado. Está mal el diagnóstico de lo que pasa en estos casos, y por tanto está mal el tratamiento también. Digo, si la premisa es todos los hombres son potenciales asesinos, y estos son hijos sanos del patriarcado, entonces cualquier hombre puede hacer eso. Claro, tenés 39.000 denuncias de violencia doméstica. ¿Qué hacemos? Encerramos a 39.000 tipos para prevenir dos femicidios. Digo, la vía de la represión en esto, de ese tipo de represión preventiva, cuando tenés denuncias de todo tipo, muchísimas falsas o exageradas, entonces bueno, tampoco se puede pensar en privar de libertad a todo el mundo solo porque es denunciado. Es una garantía esencial. Pero el centro del asunto para mí es que esto está mal diagnosticado. Las personas capaces de llegar a esto son personas que tienen un perfil psicológico y de trayectoria vital que es conocible, es estudiable. Lo que pasa es que como se pretende sostener que simplemente es porque son machistas, bueno, es imposible, claro. Pero, nunca se va a llegar a cuál es la clave del asunto. Fíjate que no hay ningún estudio, es decir, ni el Estado, ni que yo sepa, ¿no? Ni el Estado ni las organizaciones feministas uruguayas hacen ningún estudio sobre cuál es el perfil psicológico de esta clase de delincuentes.
Entonces, claro, se actúa a ciegas. Yo creo que hay datos que harían reconocibles los casos de peligrosidad, y que además permitirían tomar medidas más adecuadas, más acordes al tipo de personalidad con la que se está enfrentando. Pero eso no se quiere estudiar porque eso implicaría abandonar la idea de que simplemente es un problema ideológico de machismo y empezar a aceptar que hay un perfil psicológico y en algunos casos patologías que determinan estos hechos. Martina. Bueno, yo no creo que lo de las patologías no sea cierto. Seguramente hay muchos casos que sí, pero no creo que esto esté mal diagnosticado, porque no me parece que sean casos aislados. Sí se insertan en un sistema que es violento, y el feminicidio viene a ser como la punta del iceberg de todo otro montón de violencias contra la mujer que se sufren cotidianamente. Me parece que, bueno, en este caso estaban denunciados los dos, pero hay otros datos que también como que respaldan esto. Por ejemplo, en América Latina el 21% de las mujeres entre 15 a 49 años ha sufrido violencia por parte de su pareja. Eso significa que 1 de cada 5 mujeres sufren violencia por parte de su pareja. Puede ser violencia psicológica, física, o bueno, el tema del feminicidio vendría a ser como el último eslabón de la cadena. Pero me parece que no podemos tratarlo como algo aislado ni que no está diagnosticado, sino que es eso, es la punta del iceberg de algo que es mucho mayor y que se trata con un cambio cultural. Yo creo que viene por la educación, por empezar a educar en igualdad, a dejar de creer que las mujeres son propiedad de los hombres, porque yo creo que estas personas que cometen el feminicidio son personas que se creen dueñas de su pareja, y tanto el policía como el bebé que venía en camino son víctimas también de la violencia de género, en manos de personas que se creían que tenían propiedad sobre su pareja o su expareja, y por eso llegaron a matarlos. Eso es lo que yo pienso. Yo quiero sí, contestar. pero yo antes quiero también contestarte un minuto, bueno, dale, yo creo que estoy... yo no dije, Oenir, que hay que encarcelar 39.000 personas porque es un disparate. Pero es la consecuencia lógica de tu planteo. Está bien, pero si entonces a eso... Entonces, a eso es lo que quiero responder. Yo coincido contigo que hay que estudiar los perfiles y que es notorio de eso que hay características que puedan llevar a definir cuáles son casos de alta peligrosidad. Porque si encarcelamos 30, estamos diciendo un disparate. Y es imposible. Y es imposible. Si eso se infiere de lo que estoy diciendo, entonces lo quiero aclarar. Es un disparate. Pero sí creo que hay perfiles y que las autoridades, los magistrados deben tomarse el tiempo para hacerlo, para detectar dónde están los grados de peligrosidad que los que hemos hecho un poco de derecho a familia son muchas veces notorios. Muchas de estas denuncias son infundadas, etcétera, etcétera, para no seguir robando o usando más del tiempo que corresponde. Sí, ahí vas a otro punto delicado en todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces se ha advertido un mecanismo como el de la prisión preventiva en casos de violencia doméstica podría conducir a muchas injusticias, ¿no? Pero sin duda que las hay, sin duda que las hay. Puede haber y hay casos en que una de las partes denuncia a la otra simplemente por venganza, por lo que sea, no porque efectivamente haya habido violencia o exista riesgo de violencia, y bueno, no puede ser que la consecuencia inmediata sea la prisión para la otra parte. Por eso tú decías, convendría examinar. Pero convendría examinar, pero estamos no? coincidiendo claramente. Lo que pasa es que Ligia tiene que discutir a su derecha. Es decir, porque la tesis de Martina pero es que la que conduce a que si todos actúan simplemente porque son machistas, porque están formados en esta sociedad que los convierte, bueno, entonces cualquier hombre es un femicida potencial. Pero es que yo entonces tenés que terminar encarcelando a todo el que es denunciado. Perdón, yo voy a discutir en mi derecha también. Ojo, no estoy delirando, no estoy hablando de Ray Bradbury, estoy hablando de lo que pasa en España. En España la denuncia equivale a que vas preso. O sea que, ojo con decir ese tipo de cosas, en el sentido de que estamos propiciando un modelo que para mí es disparatado. Un linchamiento en plaza pública. Pero que existe en España, está funcionando. Es un linchamiento en España en plaza está funcionando pública. así. No por el solo hecho de ser varón puede ir preso. Tú me dejaste, déjame terminar esta idea. Sí, ahora te dejo. Yo sé que estamos de acuerdo y todo lo demás, en ese punto, y me alegro. En otros también, Oenir. En otros también, ¿no? Pero digo, sobre el tema de que sería un disparate la prisión preventiva como método para estos casos. La otra cosa es que yo quiero decir es que acá hay un discurso, tú me vas a perdonar, no es nada personal, como decían los mafiosos, no es nada contra ti, Martina, pero el manejo de cifras y de datos estadísticos que no son auténticos. Tú das
Este dato está sacado de un informe del Ministerio del Interior. Sí, no me importa. El problema es cuál es el criterio de qué es la violencia doméstica. Yo vi las encuestas que se hicieron, es decir, para determinar que 1 de cada 4 mujeres uruguayas sufría violencia doméstica, y implicaba desde recibir un email o un SMS sin autorización, hasta que se le criticaran las ideas, o que o no le diera el dinero suficiente. Esas cosas eran rasgos. Según estos estudios, son aspectos de la violencia de género. Entonces, claro, así llegamos a decir, todos sufrimos violencia de género, no hay forma. Entonces, ojo con las cifras que se están manejando, porque son mayoritariamente falsas. Es decir, el problema existe, pero no es, ni tiene las dimensiones que se dice, ni las formas en que se calculan son válidas desde mi punto de vista. Hay varios que quieren hablar, volvemos con Martina y después a Pablo. No, pensando un poquito en esta idea de personas capaces de llegar a cometer un asesinato, como han sido estos últimos 2 y como vienen siendo los 6 que se han cometido en este año, me parece importante ponerse a pensar por qué es tan distinta la cifra entre hombres y mujeres, ¿no es verdad? Cuando se trata de asesinato a manos de parejas o exparejas, y ahí sí lo que estamos hablando es de una violencia sistémica que pone en el lugar del violento al hombre. Yo no estoy hablando de potenciales femicidas, ni mucho menos, ni creo que la presión preventiva vaya a ser la solución a esto. Yo justamente lo que estoy hablando es que no podemos negar que hay una violencia que viene más allá, y que esto es la punta, como ya lo dije varias veces, de todo otro sistema que está respaldando, que nos educa de una manera que nos hace desiguales a los hombres y a las mujeres, y que hace que los hombres en un punto, que sean mucho, obviamente que son pocos casos en el año, pero igual son representativos. Por ejemplo, estamos hablando de que Uruguay tiene 15 veces menos población que en España, y sin embargo tiene la misma cantidad de feminicidios por año. Pero no es cierto, otra mentira. Eso, por favor, lo discutí con Teresa Herrera. Es una falsedad grande como una casa. En España murieron como 90 mujeres, es decir, menos de la tercera parte mueren acá. Ese es otro dato falso que difunden las organizaciones feministas. Así se genera un clima histérico que termina en que no se hace nada adecuado, sin solamente manifestaciones de histeria colectiva, cuando en realidad las cifras, y sí, claro, las cifras son falsas. No muere, pero Emiliano, por favor, es un medio de comunicación, sí, no mueren la misma cantidad de mujeres en España que en Uruguay, ni ahí. Yo sugeriría que nos mantuviéramos en el terreno de los argumentos y no de otros términos más fuertes como histeria, por ejemplo, ¿no? Vamos a discutir lo que estamos hablando. Yo después tengo un telegrama para mandar sobre términos fuertes y falsos. Vamos a discutir el tema. Está bien. Pablo. No, yo yo lo que veo en esto es una falta de proporcionalidad muchas veces de las reacciones con los niveles. Yo adhiero totalmente el arranque de OENIR en cuanto a ponerle ciencia y a ser más precisos. Estamos en ese punto, es decir, si vos mirás la sociedad y la violencia doméstica, esta sociedad, por ejemplo, no tiene impunidad no podés comparar, me parece, al Uruguay con América Latina. En Ciudad Juárez, listamente, matás a una mujer y nadie te va a decir nada. Es decir, no hay proporcionalidad entre eso. Acá ya no hay impunidad, van presos, si no se suicidan van presos. Acá ya fuimos al Código Penal, lo cual es una reacción tonta, porque el Código Penal trabaja sobre resultados, no trabaja sobre causas de los problemas, arregla las cosas después que pasaron. Entonces ir por allí ya está agotado ese camino. Entonces este país necesita más precisión. Tal vez lo que nos queda como sociedad es que estamos mirando ese problema como un asunto de vida privada entre 2 personas, que como que nos quedamos en la puerta de esa casa y no entramos, y allí capaz que tenemos algún reproche. Pero son, desde ese punto de vista mínimo. También, y coincido con Enir también, el tratamiento al victimario como un monstruo aporta poco. Es decir, no porque yo me ponga de ese lado, pero yo creo que estudiarlo también como una víctima. Yo creo que estos femicidios son variantes de suicidio. En general, la persona decide suicidarse y se lleva a uno, como en el fútbol, ¿viste? Te echaron y te llevas, empujás a uno para que se vaya contigo. Pero tiene mucho parecido con un suicidio del asesino. Y un suicida se puede trazar psicológicamente. Si es la punta del iceberg, como correctamente dice Martina, tienen que dejar un rastro. Dicen que es un proceso. Bueno, vamos a empezar a seguir esos procesos. Yo no entiendo nada de este tema, pero sí me doy cuenta de que lo estamos tratando
ideológicamente, y por allí no hay ninguna solución. Vamos a reducir de 39.000 a 300 por lo menos. Debe haber una forma de hacer ese screening y empezar a ser más precisos en ese combate. Y después, desde el punto de vista de la víctima, me parece que también debe poder ser mapeable. Yo que sé, en ese debate que yo me grababa sobre Ciudad Juárez, bueno, está bastante mapeado, dónde suceden. Hay un problema territorial en la psiquis del victimario, capaz que hay que sacarlas de allí, ponerlas en otro lado. Yo no sé, no entiendo nada de esto, pero me di cuenta, viendo anoche varios debates, de que es mucho más rica y mucho más compleja la situación que abordarla desde un punto de vista ideológico, feminismo contra machismo. Obviamente el tema es largo, el tema es profundo, vamos a tratar de ir cerrándolo. ¿Quién sigue ahora? Dale tú, Ligia. Yo quiero, Benito también quiere cerrar. Yo creo, sí, todos quieren hablar. Sí, claro. Dale tú. Claro, porque da para mucho. Yo creo que nosotros como sociedad, Uruguay, ha evolucionado mucho en esta materia. Recuerdo hace ya muchísimos años, haciendo largos ciclos radiales referidos a este tema, que la mujer no se animaba a denunciar los delitos de violencia doméstica porque o la policía no los aceptaba o eran mujeres de policías. Así fue que surge la Comisaría de la Mujer, a los efectos de que se sintiera más tranquila para poder realizar las denuncias que estimara pertinentes. Y las organizaciones de mujeres veían que cuando se hacía la denuncia después no tenían cómo sostenerlas, porque no había refugios, por ejemplo, si la mujer se iba de la casa. Es decir, todo eso con el tiempo ha ido evolucionando favorablemente para la sociedad, para hombres y mujeres que han ido tomando conciencia de lo que significa el valor de la mujer en sociedad y el vínculo entre ellos. De tal modo que creo que hoy estamos no en una situación ideal, siempre hay mucho más para conquistar, pero que sin duda el cambio en los últimos 20, 25, 30 años ha sido elocuente. Entonces, me parece que ahora, respecto a toda esta violencia que sigue estando contra la mujer por parte de homicidas, no es solamente un tema ideológico, sino que hay otro tipo de cuestiones que es la que tenemos que abordar con más firmeza, que es prestar atención desde distintos ámbitos, entre ellos el judicial, para detectar a tiempo y con mayor profundidad dónde están los riesgos a los efectos de poder evitarlos. Martina. No, pienso que sí, que de repente ha evolucionado para bien, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Sé que en la policía en muchos aspectos todavía se siguen tomando sin seriedad las denuncias de las mujeres, y por más de que digamos de que hay denuncias por violencia doméstica por un mail, me parece que eso es como una tendencia que hay a no creerle a las mujeres cuando hablan de estos temas, y que vuelvo a reiterar, que esto pase no es un caso aislado, ni viene de hombres violentos ni de potenciales suicidas, sino que viene de un sistema que nos ha educado de una manera que hace que esto pase. Así que bueno, sigo sosteniendo esa postura, me parece que va por ahí. Yo creo que primero digo, me parece que las políticas que se están siguiendo, la visión que describe Martina refleja por qué estas políticas son ineficaces. Las políticas que se siguen sobre esto son ineficaces. Acaba de aclarar que en España, que es el paradigma de este modelo, de esta concepción ideológica sobre la violencia de género, los femicidios aumentan en lugar de disminuir. Acá también. Quiere decir que lo que decía Pablo es cierto, se está haciendo una política equivocada. Y yo insisto, se hace una política equivocada porque se hace un diagnóstico equivocado de lo que pasa. Perdón, no aumentaron los feminicidios en Uruguay en los últimos años. Mira, en el año 2016 hubo 16 muertes. El año pasado, no tengo la cifra exacta, pero supe... Sí, lo que pasa es que, ojo, porque hay que tener mucho cuidado con esas cifras, porque se incluyen siempre, en los discursos públicos se incluyen muertes que después no son realmente femicidios, pero fueron más de 16. O sea que sí hubo, en los 2 últimos años hubo tendencia al aumento, y en general... Sí, en general los homicidios en el Uruguay aumentan, la violencia aumenta, y los femicidios siguen la misma pauta. Para decir, no es que haya más epidemia de femicidios, hay una lupa puesta
sobre los femicidios. Es decir, en este año deben de haber muerto decenas, en lo que va de este año, alguna decena de personas, pero ponemos la lupa sobre los casos de femicidio porque hay todo un sistema mediático que está dedicado a eso. Mi impresión es que este fenómeno del tratamiento que le estamos dando al femicidio o a la violencia de género es un tratamiento ideológico que responde a una concepción sobre el problema que está equivocada. Y creo que sería hora de revisar esos mecanismos con los que se actúa. Lo que pasa es que revisar esos mecanismos implica chocar con los intereses de ciertas organizaciones que de alguna manera tienen su modus vivendi con este discurso.